Bueno, antes que nada, dentro de la materia, primero deberíamos saber la teoría, luego el proceso numérico o los cálculos, luego aprender a simular para así tener las cosas más claras y luego llevar a la práctica. Primero está la teoría general de diodos y dentro de eso teníamos que ver primero cuáles son los tipos de materiales. Los tipos de materiales se dividen en tres: conductor, semiconductor y aislante. En el conductor son todos aquellos que su última capa, la de valencia, sea de un electrón. Estos pueden ser como el cobre, el aluminio, el oro o la plata. Los semiconductores tienen 4 electrones de valencia, que son, por ejemplo, el silicio, el germanio y el carbón. Y los aislantes, que tienen 8 electrones de valencia, que son los compuestos de varios elementos. Estos materiales pueden ser tipo P y N. Un material semiconductor puro, o sea, intrínseco, y están los que han sido sometidos al proceso de dopaje, que se denomina material extrínseco. En los materiales extrínsecos tipo N están cargados negativamente, es decir, le dieron un electrón, por lo tanto los portadores mayoritarios son los electrones. Y los extrínsecos tipo P son lo contrario, que está cargado positivamente, es decir, que donó electrones y por lo tanto ahora tiene más portadores de protones. Dentro de los diodos, pues está el diodo semiconductor. Y dentro del diodo semiconductor está el diodo rectificador. Un diodo semiconductor es creado por la reunión simple de dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro N, que es como ya hemos visto en imágenes. Luego están los tipos y encapsulados de diodos. Hay muchos tipos de diodos que son el rectificador, el Zener, el túnel, el Scotch, el varicap, el fotodiodo, el LED y el varisto. Nosotros nos centramos en el rectificador. Luego está, dentro de esto de diodos semiconductores, en ausencia de una polarización, o sea, en ausencia de voltaje aplicada a través de un diodo semiconductor, el flujo neto de carga en una dirección es cero. O sea, si no hay voltaje, no hay corriente. Y es así como existe la polarización directa y la inversa. En la directa, pues va a ser el voltaje que haya, eh, pues va a ser positivo y la corriente también. Y en la polarización inversa simplemente cambia pues el sentido y el voltaje tiene que ser menor a cero. Y la corriente existe pues en dos condiciones: en inversa, y se denomina corriente de saturación inversa y se representa por la IS. Después está la ecuación del diodo o de Shockley, que dice que la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación por E al voltaje del diodo entre el factor de idealidad, que puede ser entre 1 y 2, por el voltaje termal. Todo eso menos 1. Y el voltaje termal no es más que la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta en grados Kelvin, la TK, y todo eso dividido entre la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí tenemos dos constantes y lo único que varía sería la temperatura absoluta en grados Kelvin del yodo. Y entonces podemos decir que cuando el voltaje del yodo es positivo, la corriente del yodo se aproxima o es casi igual a la corriente de saturación por E al voltaje del yodo entre el factor de idealidad por el voltaje termal. Y cuando el voltaje del diodo es negativo, la corriente del diodo va a ser igual o se aproxima a menos la corriente de saturación. Luego también vimos lo que viene siendo el breakdown, la región del breakdown o de la caída de voltaje, que es cuando el diodo llega a un punto en el que el voltaje que se suministra es muy negativo, muy negativo. La corriente llega a un punto en el que se dispara hacia abajo. O sea, hay un momento en el que va bajando, 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 pero ya llega un momento en el que se dispara.
Y esa región en la que está la caída de voltaje se le llama región de Zener. Este voltaje negativo al que, al que llega justo antes de, de que llegue a la región de ruptura o la caída de voltaje se le denomina voltaje inverso máximo, PIV, Peak Inverse Voltage, o PRV, Peak Reverse Voltage. Este es el potencial de polarización inverso máximo que se puede aplicar antes de ingresar a la región de ruptura. Bueno, y ahora, bueno, como los semiconductores que vimos, que era el germanio, el silicio y también el arsenuro de galio, estos tienen un voltaje de rodilla, un ABK, un knee voltage, ya como puestos, que el de germanio es de 0.3 volts, el de silicio es de 0.7 volts y el arsenuro de galio es de 1.2. Y vimos que pues cada uno de estos en una gráfica se puede ver cómo llegan más rápido a su ruptura, a la región de ruptura o a la caída de voltaje, dependiendo del semiconductor que se utilice. Y a su vez, este voltaje de rodilla es el voltaje mínimo con el que a partir de ahí se empieza a disparar, pero para arriba la corriente. También existe algo que se llama la movilidad del electrón, y este también depende del material de construcción del diodo. Esta movilidad del electrón es el parámetro que determina la velocidad de operación del dispositivo electrónico que use este material. El de germanio es de 3.900 centímetros cuadrados sobre volts por segundo. El de silicio es el de 1.500 centímetros cuadrados sobre volt por segundo. Y el de arsenuro de galio es de 8.500 centímetros cuadrados sobre volts por segundo. Ahora dentro de los diodos hay tres modelos: el ideal, el práctico y el completo. En el ideal es cuando el diodo semiconductor se comporta de manera similar a un interruptor mecánico, en el sentido de que puede controlar si la corriente fluirá entre sus dos terminales. El diodo semiconductor es diferente de un interruptor mecánico. En el modelo ideal es simplemente pues el diodo que con polarización directa se comporta como un cortocircuito, y cuando es inversa se comporta como un circuito abierto. Luego también vimos que existe algo que se llama resistencia estática o RD, que por ley de Ohm no es más que la resistencia pues del diodo. Esta resistencia es igual al voltaje del diodo entre la corriente del diodo. Y en general, por lo tanto, cuanto mayor sea la corriente a través del diodo, menor será el nivel de resistencia, que casi siempre ronda entre los 10 y 18 ohms. Y vimos ejemplos. Uno de ellos es que, por ejemplo, si la corriente del diodo es de 2 miliamperes y el voltaje del diodo es de 0.5 volts, la resistencia va a ser pues 0.5 entre 2 miliamperes, que nos daría 250 ohms. Que como vimos, como la corriente es muy poca, entonces la resistencia tiene que ser mayor. Y entonces, si existe la resistencia estática, pues también existe la resistencia dinámica, que es RD, pero en minúsculas, ya que la RD en mayúscula es para la resistencia estática y la dinámica es lo mismo, pero en minúsculas. Entonces, la RD de la resistencia dinámica va a ser igual a la diferencia del voltaje del diodo entre la diferencia de la corriente del diodo. Entonces, por ejemplo, si en, para la resistencia dinámica que se utiliza la corriente alterna, la diferencia de la corriente del diodo puede ser de 30 miliamperes a 20 miliamperes. Entonces, pues 30 menos 20 son 10 miliamperes. Y la diferencia en voltaje del diodo en corriente alterna sería, por ejemplo, de 1.8 a 0.78. Y la diferencia de 0.8 a 0.78 es 0.02 volts. Entonces la resistencia dinámica sería esa diferencia de voltaje que es de 0.02 entre la diferencia de la corriente, que es 10 miliamperes. Entonces, pues 0.02 entre 10 miliamperes sería igual a 2 ohms. Ahora, el circuito equivalente de un diodo se conforma por una fuente de voltaje o el voltaje de rodilla, una resistencia y el diodo. Ahora, si no se dispone de la hoja característica o especificaciones del diodo,
La resistencia puede aproximarse a RD, o sea, la resistencia dinámica. Y bueno, como había dicho, está el diodo ideal, el equivalente simplificado o el práctico y el completo. En un modelo ideal, el diodo en polarización directa se va a comportar como un cortocircuito. Y por ejemplo, si tenemos que la fuente de voltaje del circuito es de 10 volts y hay una resistencia de 1 kilo ohm y luego está el diodo. Y pongamos que el diodo está hecho de silicio, ¿no? Entonces tenemos que el voltaje de rodilla es de 0.7, pero como es ideal no se va a tomar en cuenta. Entonces tenemos que, para poder saber la corriente del diodo, sería la fuente de voltaje que es de 10 entre la resistencia por ley de Ohm. Entonces tenemos 10 volts entre 1 kilo ohm y nos daría que la corriente del diodo es de 10 miliamperes. Ahora, en un modelo práctico ya se tomaría en cuenta que que el diodo tiene ya una fuente de voltaje y el diodo. Esta fuente de voltaje es el voltaje de rodilla, que como es de silicio es de 0.7 volts. Entonces ya se tomaría en cuenta que la corriente del diodo sería la fuente de voltaje menos el voltaje de rodilla, que sería 10 menos 0.7, entre la resistencia del circuito, que es de 1 kilo ohm. Entonces nos da 9.3 volts sobre 1 kilo ohm y nos daría que la corriente del diodo es de 9.3 miliamperes. Y si queremos calcular la potencia del diodo en el modelo práctico, sería casi igual que con la fórmula de la potencia, que sería el voltaje por la corriente. Tendríamos que la corriente que pasa por el diodo son los 9.3 miliamperes que calculamos, y eso multiplicado por el voltaje del diodo, que serían los 0.7, porque está hecho de silicio. Multiplicado eso nos daría 6.51 miliwatts. Y para terminar en el modelo completo, tenemos que el diodo está constituido por la fuente de voltaje, que sería la fuente el voltaje de rodilla, dependiendo del material que esté hecho, y la resistencia de este diodo. Entonces, por ejemplo, igual, si tenemos la fuente de 10 volts, una resistencia de 1 kilo ohm, y dentro del diodo está este voltaje de rodilla de 0.7, porque está hecho de silicio, y una resistencia de 10 ohms, tendríamos que la corriente del diodo sería el voltaje, que es de 10 volts, menos los 0.7 del voltaje de rodilla, entre la resistencia del circuito, que sería 1 kilo ohm, más la resistencia del diodo, que en este caso es de 10 ohms. Entonces tendríamos 10 menos 0.7 sobre 1 kilo ohm más 10. Tendríamos 9.3 volts entre 1010 ohms. Y nos daría un resultado de 9.21 miliamperes, la corriente que pasa por el diodo. Bueno, y así como calculamos la, la corriente del diodo, vamos a calcular el voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia de ese diodo. Porque pues el voltaje que teníamos no es el voltaje del diodo, sino es solamente el voltaje de la fuente del circuito menos el voltaje de la, del voltaje de rodilla, perdón. Entonces, para calcularlo, primero calculamos el voltaje de la resistencia del diodo, que como era de 10 ohms, pues se multiplica por la corriente que pasa por ahí, que sería 10 por 9.21 miliamperes, nos daría un resultado de 0.0921 volts de esa resistencia del diodo. Y el voltaje ya completo sería esos 0.7 volts de rodilla que tiene el diodo más el voltaje de la resistencia del diodo, que sería 0.7 más los 0.0921 volts, que nos daría en total que el voltaje del diodo en realidad sería de 792 milivolts. Ese sería el voltaje del diodo completo. Y si queremos calcular la potencia del diodo completo, pues igual, sería multiplicar la corriente que pasa por ese diodo por el voltaje del diodo, que sería 9.21 miliamperes por los 792 milivolts, dando un total de 9.29 miliwatts. Como nos centramos en el diodo rectificador, pues vamos a ver cómo sirve, ¿no? Pues el diodo rectificador de media onda, en su modelo ideal, funciona como que el voltaje que nos esté suministrando sea como continuo, pero que la parte en la que, como funciona con corriente pues alterna, la parte en la que en la señal de este diodo
el voltaje cuando esté en la parte negativa, en la caída, en esta onda como senoidal, lo que sea negativo lo mantenga en cero y solamente se muestren las partes positivas de la onda. Entonces, lo que hace este diodo pues es nomás tener las ondas positivas y conservar pues ese voltaje. A este, a este voltaje de la onda donde llega hasta arriba se le denomina el voltaje máximo o el voltaje pico. Y el voltaje promedio es el voltaje como de corriente directa, que en realidad sería .318 por el voltaje pico o voltaje máximo, que también se puede representar como el voltaje máximo entre pi. Este voltaje directa ajá, en corriente alterna es el voltaje RMS. Y si queremos tener el voltaje RMS a pico, sería que el voltaje pico sería igual al voltaje RMS por la raíz de 2. O al revés, si queremos el voltaje RMS, sería el voltaje pico entre la raíz de 2. Y en el modelo práctico tenemos que el voltaje de corriente directa sería aproximadamente el punto 318 por el voltaje pico menos el voltaje de rodilla, que aquí ya estaríamos calculando como si pues el diodo tuviera no nomás el diodo, sino también la fuente de este diodo, el voltaje de rodilla, por el material que está hecho. Y también tenemos el rectificador de onda completa o el puente de diodos, en donde aquí no solamente se quiere conservar eh, pues las ondas o el voltaje positivo, sino que a su vez también la onda que esté negativa no nomás se mantenga en cero, sino que se, se convierta en positiva, o sea que todas las ondas se mantengan positivas. Entonces, este periodo, en realidad, el periodo de la parte de arriba, en realidad sería pues varios periodos de puras partes positivas de este voltaje. Entonces, en vez de pues punto 318 para calcular el voltaje de corriente directa, en realidad sería punto 636, o sea, el doble, por el voltaje pico o voltaje máximo. Eh, en este, en este rectificador de onda completa se conforma por 4 diodos que están unidos entre sí, como se muestra en la imagen, y con una resistencia entre medio, que a veces se puede ignorar. Pues en este circuito funciona de la manera en que como si entra en un ciclo positivo, entraría en el que el primer diodo se comportaría como un circuito abierto, el segundo diodo como un corto, y así, el otro lo en corto, el otro en abierto, entonces se mantendría solamente como las partes de arriba, como acabo de explicar, que la onda solamente tomaría las partes positivas. Y ahora vamos con los transformadores, que por la ley de Faraday, para un transformador ideal, la relación de voltaje es igual a la relación de vueltas y la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. O sea, por conservación de energía, la, la potencia del transformador en la parte de la primaria antes de las vueltas que se le vaya a dar al transformador es igual al voltaje primario por la corriente primaria. Y esto tiene que ser igual al voltaje secundario por la corriente secundaria, que tiene que ser igual a que la potencia primaria tiene que ser igual a la potencia secundaria. Entonces, esto también tiene una relación en el voltaje con el número de vueltas, en el que el voltaje secundario entre el voltaje primario tiene que ser igual al número de vueltas secundario entre el número de vueltas primario. Existen dos tipos de transformadores, el de reducción y el de elevación. En el transformador de reducción dice que el voltaje primario que entre depende de la relación, el secundario tiene que ser pues menor. Por ejemplo, si el número de vueltas del primario es de 2 y el número de vueltas secundario es de 1, entonces tiene que haber una caída de voltaje a la mitad, o sea, tiene que pues, reducirse. Entonces, si tenemos que el voltaje secundario entre el voltaje primario tiene que ser igual al número de vueltas secundario entre el número de vueltas primario, por un despeje tenemos que el voltaje del secundario, si sabemos que el primario es de 110 volts, entonces el secundario tiene que ser el número de vueltas secundario, que es 1, entre el número de vueltas primario, que es 2, por el voltaje primario, que es en 110. Tenemos que se multiplicaría ese 110 por un medio.
que nos da que el secundario es 55. Y como vemos, sí tiene relación, ya que pues si el voltaje primero es 110 y es una relación de 2 a 1, pues tiene que ser la mitad, en la que sí es 55 volts. Y en un transformador de elevación es al revés, una relación de 1 a 3, en vez de por ejemplo de 2 a 1 que es de reducción, de 1 a 3 es de elevación. Igual y por puro despeje tendríamos que el voltaje secundario sería 3 por 110, nos daría 330, dado en el caso en el que sea una relación de 1 a 3. Y vimos también unos ejemplos de los transformadores para cómo sacar el voltaje secundario. Y por ejemplo aquí teníamos un circuito en el que el voltaje de entrada es de 170 volts, o sea el voltaje primario, y la relación es de 2 a 1. Entonces si tenemos que el voltaje primario o voltaje de entrada de 170, el voltaje secundario pico sería el número o sea la relación de 2 a 1, que sería de 1/2 multiplicado por el voltaje primario, que pues igual sería ese 1/2 por 170 y nos daría 85 volts el voltaje secundario. Y el voltaje pico salida rectificado quiere decir que en este caso el transformador en la parte de la salida tiene un diodo. Sería este voltaje de salida, sería igual al voltaje pico secundario, que serían los 85, menos el de lo que está hecho el diodo, que sería de por ejemplo de silicio, sería restarle ese voltaje que tiene el diodo de 0.7 y nos daría 84.3 volts, donde el voltaje pico secundario es la entrada al rectificador. Por lo que tenemos que el voltaje del diodo, entonces podemos calcularlo como que sería en los .318 del voltaje pico de salida, que nos daría ese .318 por los 84.3 volts que acabamos de calcular, y nos daría 26.8 volts, ese voltaje del diodo. Y ahora veríamos cómo funciona el transformador, pero con un puente de diodos, o sea, con un rectificador de onda completa. Para este caso tenemos, por ejemplo, que nos piden, por ejemplo, calcular el voltaje pico de salida para el rectificador de onda completa. Entonces, y suponiendo que tiene un voltaje RMS de 12 volts en el secundario para los 120 volts estándar a través del primario. Quiere decir que así ya por deducción sabemos que si el primario es de 120 y el secundario de 12 es una relación de 10 a 1. Pero bueno, nos piden el voltaje pico de salida. Entonces tenemos que el voltaje promedio de corriente directa para este rectificador sería .636, que sería como el de la fórmula, que es el doble de cuando es solo uno de media onda. Ese punto 636 multiplicado por el voltaje pico menos 2 veces el voltaje de rodilla. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos saber que pues el voltaje de los RMS del secundario son 12 volts. Entonces, si el voltaje pico secundario es igual a a la a raíz de 2 por el RMS del secundario, podemos saber que el voltaje pico del secundario va a ser igual a la raíz de 2 por los RMS. Entonces, si tenemos que los RMS del secundario son los 12 volts, porque el primero pues eran 120, entonces el voltaje pico del secundario sería esta raíz de 2 por los 12, nos da un aproximado a 17 volts. Y si ya tenemos cuánto es el voltaje pico del secundario, podemos saber cuál es el voltaje pico de salida. Que el voltaje pico de salida sería igual al voltaje pico del secundario menos em, los dos voltajes de rodilla, que serían los 17 del voltaje pico secundario menos 1.4, suponiendo que está hecho de silicio. Entonces, pues 0.7 por 2, 1.4, 17 menos 1.4, 15.6 volts. Ese sería el voltaje pico de salida. Entonces, si ese es el voltaje pico y quisiéramos calcular el voltaje en corriente directa o de RMS, o sea, el promedio, tendríamos que calcularlo con los puntos 636, que sería el doble para una media onda. En este caso, como es onda completa, un rectificador de onda completa, por el puente de diodos, entonces sería punto 636 por el voltaje pico de salida, que serían los 17, el voltaje pico secundario, perdón, que serían los 17, menos 2 veces
el voltaje de rodilla, que sería el 1.4. Entonces, esto que está dentro del paréntesis, que sería los 17 menos el 1.4, es lo que ya calculamos como voltaje pico de salida. Entonces sería .636 por los 15.6, dando un total de 9.92. Ese sería como que el promedio. Y finalmente vimos lo que son los filtros pasivos y activos para poder llegar a lo que son los filtros irreguladores y poder hacer que una, una onda de corriente alterna se vea como una onda de corriente directa, para ya tener pues junto con el reflector de onda completa y los filtros, pues que se vea así, ¿no? Y pues en los filtros pasivos tenemos, por ejemplo, bueno, en general tenemos los low pass, los band pass, los high pass y los band reject. En los low pass o de filtro de pasa bajas y los filtros de pasa altas, con estos dos se pueden hacer los band pass y los de band reject. Em, Estos filtros tienen algo que se llama la frecuencia de corte, que la frecuencia de corte en los low pass, cuando es menor deja pasar, y cuando es mayor no deja pasarlos, y por eso se ve así como una caída. Ahí justo el punto en el que cae es la frecuencia de corte. Estos filtros se conforman por la fuente de corriente alterna, una resistencia y un capacitor. Y la fórmula de la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por resistencia por capacitancia, por RC. Y finalmente vimos los términos de este rectificador de onda completa más el filtro para saber cómo se comportaría pues la onda, ¿no? Y básicamente lo que hace es que este rectificador de onda completa se comportaría ya no solamente como como una como corriente alterna, sino como si fuera un voltaje de corriente directa, en la que sería tan pequeño los cambios de la onda que aparecería como si fuera directa. Para esto, pues se pone el rectificador de completa y después el filtro. Y el voltaje, para saber el voltaje rizo se le llama, eh, que es como la amplitud de esta onda, es la diferencia que hay entre el voltaje pico rectificado y el voltaje directo. Pero entonces, por ejemplo, si tenemos que el voltaje pico rectificado es de 15.6 y, y el voltaje de corriente directa o RMS es de 15.3, este punto 3 que hay de diferencia se tomaría arriba y abajo. Entonces, por décimas, podemos decir que sería, por ejemplo, más menos este 15.3, más menos los .295, casi .3. Entonces el voltaje rizo sería el doble, porque es arriba y abajo. Sería .591 o .6. Y tenemos fórmula para calcular esto. El voltaje rizo pico sería aproximadamente 1 entre la frecuencia por la resistencia por la capacitancia por el voltaje pico rectificado. Y el voltaje de corriente directa sería aproximadamente 1 menos 1 entre 2 por la frecuencia por la resistencia por la capacitancia, y todo esto multiplicado por voltaje pico rectificado. Y tenemos un ejemplo aquí en el que tenemos un circuito donde la corriente alterna es de 120 volts RMS y la frecuencia es de 60 Hz. Si tenemos que el voltaje pico primario son los 120 RMS, pero pasados a pico, es lo primero que tendremos que hacer, pasar de RMS a pico. Tendríamos que el pico sería la raíz de 2 por los RMS, tendríamos raíz de 2 por los 120 de los volts de RMS y nos dan 170 volts. Si este transformador que hay está en una, ¿cómo se llama?, comparativa de 10:1, entonces el voltaje pico secundario sería pues 1 entre 10 por los 170, que serían 17 volts. Ahora ya que tenemos el voltaje pico primario y voltaje pico secundario, toca calcular el voltaje rectificado de la onda completa. Después del transformador tenemos estos cuatro diodos, que es el puente de diodos, ¿no? Entonces este voltaje pico rectificado sería igual al voltaje pico secundario menos dos veces el voltaje de rodilla, que otra vez tomando en cuenta que es de silicio, tendríamos que ser 1.4.
Entonces, si el voltaje pico secundario es de 17 menos 1.4, tendríamos 15.6 volts del voltaje pico rectificado, que sería como lo que habíamos visto antes sin los filtros. Ahora que ya tenemos el filtro, la frecuencia de un voltaje rectificado de onda completa es de 120 Hz, o sea, el doble de lo que sería si la entrada es de 60 Hz. El voltaje de rizo pico a pico aproximado a la salida sería lo que ya he dicho, que es 1 entre la frecuencia por la resistencia por la capacitancia por el voltaje pico rectificado. Aquí tendríamos que, dando valores en la que la resistencia es de 220 ohms y la capacitancia de 1000 microfaradios, tendríamos que sería 1 sobre los 120 de la frecuencia, 120 Hz, por los 220 ohms por 1000 microfaradios. Y todo eso multiplicado por el voltaje pico rectificado, que nos dio 15.6. Y nos saldría que el voltaje rizo pico pico es de 0.591 volts. Y el valor del voltaje de corriente directa aproximado de salida se determina como el 1 menos 1 entre 2 por, por la frecuencia, que si era de 120 Hz cuando calculamos la del rizo pico pico, ahora sería 240, el doble. O sea, ajá, por la resistencia por la capacitancia. Y todo eso multiplicado por voltaje pico rectificado que ya hemos calculado. Entonces básicamente sería lo que ya calculamos de 1 entre 120 por 220 por 1000, pero multiplicado por 2 en la parte de abajo. Y sería 1 menos todo esto. Y todo eso multiplicado por los 15.6, que es el voltaje pico rectificado, nos daría 15.3 volts, que sería la diferencia que habría de voltaje pico rectificado al, al voltaje rizo pico pico. Entonces eso es lo que nos da el voltaje de corriente directa. Y finalmente, para calcular el factor de rizo, ya pues se calcularía con el voltaje rizo pico pico entre el voltaje de corriente directa, que sería los 0.591 entre los 15.3, y nos daría un factor de 0.039. Es todo.